Y en esa búsqueda pues me he encontrado con este texto de Lucas capítulo 5, del verso 1 al 11 que leía nuestro hermano Enrique, y que le voy a pedir que me ayuden a leerlo una vez más, por favor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Este pequeño texto, hermanos, de 11 versículos, nos narra un acontecimiento, un hecho que podemos nosotros considerar como un hecho histórico verdadero, no una fábula, no un mito, no un invento de alguien, un hecho verdaderamente histórico que está registrado en el Evangelio de Lucas. Un hombre servidor del Señor también, discípulo del apóstol Pablo, médico de profesión, historiador, escribió el libro de los Hechos también de una manera muy sistemática. Entonces registra aquí, investigando él entre los testigos presenciales, registra este acontecimiento, este hecho en la vida y en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y obviamente en la vida de sus discípulos, de aquellos que él había llamado para servirle. Y que seguramente nos deja una gran enseñanza, no solamente a los hombres que estaban con él en este momento, que registra aquí, ¿verdad? Uno de ellos, Simón, que más tarde se conoce como el apóstol Pedro. Menciona también aquí a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, pescadores también. Menciona otras personas también de las cuales no se menciona el nombre, que seguramente o muy probablemente eran trabajadores de ellos en la pesca. Entonces, como vamos a mirar y a leer estos 11 versículos, podemos mirar nosotros a primera vista y a simple vista una gran enseñanza para ellos, en ese momento específico de la historia. Pero también miramos una gran enseñanza para la iglesia, hermanos, para la iglesia cristiana. Y definitivamente una gran enseñanza para cada creyente, para cada cristiano, de la historia de la iglesia cristiana, desde el primer creyente que se convirtió hasta el día de hoy, nosotros que estamos en esta mañana aquí reunidos. Para entrar un poquito en el contexto de estos versículos que vamos a estar considerando, algo que nosotros debemos de saber es que el llamado que el Señor Jesús les hace a estos hombres, específicamente, como les dice más adelante, a ser pescadores de hombres, no era el primer llamado que ellos recibían. Ellos no desconocían a Jesús, ya tenían conocimiento de Él, ya habían andado con Él.
De hecho, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, del verso 35 al 51, si nosotros leemos ahí, vamos a mirar cómo los primeros discípulos que llegaron a él, que eran discípulos primero de Juan el Bautista, y después, cuando Juan lo señala, le dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, obviamente señalándoles el camino, diciéndoles tienen que seguir a este hombre. Fueron los primeros discípulos que siguieron a Jesús, el apóstol Pedro, su hermano Andrés, Juan, su hermano Zebedeo y algunos otros discípulos. Sin embargo, ese primer llamado que el Señor Jesucristo hizo a estos hombres, ellos no respondieron de una manera total, de una entrega como la que nosotros miramos en la Escritura, ¿verdad? Que somos llamados todos a una entrega radical, a una entrega total, a entregarlo todo por el Señor, sino que comenzaron a seguirle simplemente como sus seguidores, vamos a decir, como sus discípulos o sus simpatizantes entre muchos otros. Aquí en el texto que estamos mirando en mi Biblia, Reina Valera, arriba del párrafo vienen unos textos aquí que conocemos nosotros como textos paralelos. Uno está en Marcos capítulo 4, verso 18 al 22. Perdón, en Mateo capítulo 4, verso 18 al 22. El otro está en Marcos capítulo 1, verso 16 al 20. Cuando estos textos aparecen ahí, es porque el editor, que no es la palabra de Dios, eso lo sabemos la mayoría y tenemos que entenderlo, que por ejemplo lo que dice aquí, la pesca milagrosa, y luego los textos que vienen ahí, estos no son textos inspirados por el Espíritu Santo, sino que son textos añadidos por el editor, en este caso los editores de la Biblia Reina Valera, que ellos consideraron, ¿verdad?, poner el título ahí, por lo que ahí sucedió, la pesca milagrosa, y consideraron que estos textos que menciona aquí son textos paralelos a este que estamos estudiando en esta mañana. Textos paralelos significa que son los mismos acontecimientos que está narrando el escritor, en este caso Mateo y Marcos, los mismos acontecimientos, pero tal vez un poco diferente. Sin embargo, en este caso en específico, muchos estudiosos de la Biblia, de la palabra de Dios, están en desacuerdo de que sea así. Ellos mencionan que hay muchas diferencias, efectivamente, cuando nosotros leemos uno de estos textos, que no lo vamos a hacer ahorita, pero que habla de algunas cosas similares, pero sí hay algunas diferencias bastante amplias, y que algunos explican, ¿verdad?, para enseñar lo que ellos creen, que verdaderamente son textos paralelos, pero hay algunos que mencionan que no, que son situaciones, circunstancias y tiempos diferentes. Si nosotros llegamos a esa conclusión, que me parece muy probable, entonces nosotros estaríamos nosotros en la presencia de 3 llamados para estos hombres, para los mismos hombres. El primero, cuando siguieron a Jesús, pasaron con él la noche para seguirle como discípulos por recomendación de su anterior maestro, Juan el Bautista, pero no una entrega radical o total a seguirle, comprometida. Podemos decir, eran seguidores que le seguían a cierta distancia, pero que no estaban comprometidos totalmente con él, que seguían realizando sus actividades cotidianas, que seguían haciendo su vida cotidiana, que anteponían las cosas que ellos tenían que hacer en este mundo al hecho de lo que se requeriría ser un verdadero discípulo de Jesús. Y tenemos también este segundo llamado, entonces si lo miramos así, como se los he explicado hace unos momentos, un llamado un poquito más serio y un poquito más radical, y una entrega de ellos también, una respuesta un poco más radical, porque estos textos que están aquí arriba escritos terminan diciendo ambos textos que dejándolo todo le siguieron.
estaban ellos pescando, el Señor les llamó diciéndole que los iba a hacer pescadores de hombres. Entonces ellos, dejándolo todo, le siguieron. Pero tenemos este tercer llamado, por decirlo así, repito, si llegamos a esta conclusión, lo que nos habla, que entonces tampoco era una entrega total este segundo llamado, que tampoco era un compromiso total, un compromiso radical que ellos habían tenido con el Señor. Sí era una entrega más fuerte, un compromiso más fuerte, pero no había todavía una actitud totalmente comprometida de estos hombres. Pero cuando llegamos aquí, hermanos, a este capítulo 5 de Lucas, entonces miramos otro tipo de llamado más fuerte y más serio y más radical, o podemos decir realmente el mismo llamado que los anteriores, y podemos decir que más bien la diferencia estaba en la respuesta de aquellos hombres. Miramos en el verso 1 y en el 2 cómo nos dice el escritor Lucas: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret. El lago de Genezaret es lo mismo que si dijéramos nosotros el mar de Galilea, es el mismo, donde había mucho movimiento, mucho ajetreo, mucho trabajo, mucha pesca, mucho ir y venir a través de ese lago. Entonces dice que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Esta imagen, hermanos, para los que acostumbramos una lectura por lo menos regular de la palabra de Dios, sabemos que nos encontramos regularmente con esta imagen: a Jesús cerca del lago o del mar de Galilea, enseñando la palabra de Dios. No era la primera vez que estos hombres escuchaban la predicación del Señor Jesucristo. No era la primera vez que el gentío, como se menciona aquí, y esta palabra gentío pues nos habla obviamente literalmente de una multitud de personas, de mucha gente. Nos dice el versículo 3, una multitud de personas que le apretujaban, que no le permitían prácticamente dar un paso por la gran cantidad de personas que estaban ahí para oír la palabra de Dios. Y yo me quisiera detener brevemente aquí para notar esta situación en donde esta multitud de personas estaban ahí específicamente para oír la palabra de Dios. Hace unos momentos Fabiola decía algo muy cierto, que las personas que estaban en el día que conocemos nosotros como el Domingo de Ramos, que es el día que se celebra hoy, ¿verdad? Muchas personas le decían al Señor: Hosana, al que viene en el nombre de Dios, y arrojaban palmas a su paso, a su camino. Sin embargo, unos días después, esa multitud de personas estaba diciendo: crucifícale, crucifícale. El hecho de que este gentío, esta multitud de personas estuvieran ahí para oír la palabra de Dios, no significa necesariamente que esta multitud de personas estaban con la misma disposición que estaban ahí para oír la palabra de Dios, estaban con la misma disposición para obedecer la palabra de Dios. Sin embargo, sí nos debe de llamar la atención el deseo que había, porque ya le habían escuchado. No era la curiosidad o no era ver qué nuevas enseñanzas traía aquel hombre, porque ya habían oído la palabra de Dios a través de Jesús, y específicamente dice que estaban ahí y le apretaban para oír la palabra de Dios.
Lo que hasta ese momento esa multitud de personas habían oído, las enseñanzas, las doctrinas que habían oído eran enseñanzas huecas, vacías, de los maestros judíos de aquellos tiempos, fariseos, sacerdotes, escribas, entendidos en la ley de Dios, pero que sus enseñanzas estaban completamente ajenas a la realidad de la palabra de Dios. Habían escondido la verdad de la palabra de Dios con un montón de reglamentos y tradiciones que ellos se habían inventado. Reglas que abrumaban al pueblo, y dice la Escritura que ponían cargas sobre el pueblo que ellos no estaban dispuestos a mover con un dedo. Entonces escuchaban a este hombre, hermanos, oír la palabra de Dios fresca, clara, nítida, pura. Recordemos que Jesús es el verbo de vida, es la palabra de Dios viviente. Entonces, al oír aquellas palabras, hermanos, literalmente venidas del cielo, pues obviamente que le apretaban y le apretujaban porque querían escuchar la palabra de Dios. Haciendo un pequeño símil al tiempo que nosotros estamos viviendo. Es increíble, lo hablábamos, no recuerdo si la semana pasada o hace 2 semanas, cómo hemos cubierto, hermanos, la enseñanza sencilla, que no significa eso, que no sea compleja, que no sea profunda, pero sencilla, directa, clara, de la doctrina de la palabra de Dios, y la hemos cubierto con tantas ideologías, con tantas doctrinas humanas, el humanismo, ¿verdad? En donde el centro es la persona, el ser humano, y no el Señor Jesucristo. Donde multitud de personas asisten a las iglesias para que les hagan sentir bien con las palabras que están oyendo. El poder escuchar que nosotros somos especiales, que somos amados por Dios, que somos buenas personas. Hace unos días me encontraba con una predicación en internet. No sé cómo es que apareció ahí en mi pantalla, pero me llamó la atención el título de esta predicación, porque el título de la predicación era más o menos algo como esto: ¿qué tanto vales para Dios? Entonces al leer ese título, más o menos me imaginé de lo que iba a tratar, y para poderlo corroborar, pues empecé a escucharlo un poco, y definitivamente era poner en el centro de las cosas al hombre, a Dios trabajando para que el hombre pueda sentirse pleno, pueda sentirse bien. Enseñanzas traídas desde la psicología, desde la superación personal, enseñanzas de todo tipo que cubrimos la palabra de Dios verdadera, clara, sencilla. Pero cuando escuchamos hablar, hermanos, las verdades de la palabra de Dios, esto debería de producir en todos los seres humanos que somos creación de Dios un verdadero deseo por querer saber y poder escuchar más de aquello. Por eso textos como estos, hermanos, que se prestan para todo tipo de interpretaciones alegóricas, simbólicas y de todo tipo, que nada tienen que ver con lo que la palabra de Dios nos enseña aquí, pero que traen cierta satisfacción para los seres humanos, pero que nada producen en nosotros. Pero que el verdadero reto para nosotros, hermanos, es poder encontrar el verdadero mensaje de la Escritura. Y poder lograr, hermanos, que multitudes, que un gentío verdaderamente se agolpe para escuchar la palabra de Dios. Mientras estemos expuestos, hermanos, a la palabra de Dios, podemos tener nosotros esperanza.
Podemos pasar 1 año, 2, 5, 10, 20 en una congregación, entrando la palabra por un lado y saliendo por el otro. Pero Dios en su misericordia y en su gracia, en una de esas hace resplandecer la luz de su evangelio sobre nuestros corazones. Y la única manera que eso puede suceder es cuando nosotros escuchamos la exposición de la palabra de Dios. Entonces un gentío apretujaba al Señor Jesús de tal manera que él tuvo que entrar a una de las 2 barcas que estaban a la orilla del mar. La barca del apóstol Pedro, que aquí en este texto miramos que el Señor le dice Simón, ¿verdad? Simón. Más adelante el Señor le comienza a llamar Pedro, lo que él llegó a ser el apóstol Pedro. Pero en este momento era Simón, hijo de Jonás. Su nombre de pila, el hombre natural que no comprendía aún las grandes verdades de la palabra de Dios. Dice, vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. ¿Por qué lavaban sus redes los pescadores? Porque habían terminado su jornada de trabajo, habían pescado toda la noche, como dice Pedro más adelante, y que no habían pescado absolutamente nada, estaban terminando sus labores, estaban lavando sus herramientas, por decirlo de esta manera, para tenerlas listas para otro día de trabajo. Verso 3, y entrando en una de aquellas barcas, las cuales era de Simón, le rogó que apartase de tierra. Logró que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Entonces es importante y a la vez, hermanos, es hermoso podernos nosotros imaginar aquel cuadro, ¿no? Jesús saliendo del gentío, que lo apretaban tremendamente, pero conociendo la necesidad de la gente que deseaba y necesitaba escuchar la palabra de Dios, él buscó la manera, miró 2 barcas que estaban ahí y entró en una de ellas, la cual era del apóstol Pedro, de Simón, y le dice, Pedro, hazla un poco, despégala un poco, nada más, de la orilla. Y el Señor comenzó a enseñar la palabra de Dios. ¿Qué estaría enseñando el Señor, hermanos? No lo podemos saber, no lo dice aquí, pero de lo que estamos seguros es que lo que estaba enseñando era la palabra de Dios. Y aquí en el verso 4, hermanos, que es donde empieza realmente lo interesante de este relato, que es donde comienza la gran enseñanza para este hombre, para los que estaban con él y para todos nosotros. Dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Este realmente fue un momento, aunque no lo parece a simple vista, pero fue un momento dramático, crucial para la vida espiritual de Simón, que más tarde llegó a ser el apóstol Pedro. Jesús, hermanos, predicando a una multitud de personas, dejando la semilla ciertamente en muchos de ellos, que yo no dudo que tiempo después muchos de ellos hayan sido de los que se convirtieron en la primera, la segunda predicación del apóstol Pedro, cuando les dice, ustedes fueron quienes crucificaron a Jesús, quienes estaban ahí delante de Pilato diciendo, crucifícale. Que muchos de ellos procedieron al arrepentimiento. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Siguiendo las instrucciones del predicador, arrepentíos y convertíos al Señor y bautícense en el nombre de aquel en el que ustedes crucificaron. Sin embargo, podemos mirar aquí otra faceta más íntima, hermanos, de la enseñanza de Jesús. Al terminar de predicar a una multitud y voltear de manera personal, individual, con aquel hombre llamado Simón. No era, hermanos,
un relato nada más, un relato más, un acontecimiento más, era una enseñanza directa del Señor Jesucristo para este hombre, para los que estaban con él y para todos nosotros. Podemos decir, las técnicas de nuestro Señor Jesucristo para enseñar eran muchas, como buen maestro que era. Cuando vinieron nuestros hermanos de Nogales y de algunas otras ciudades a tener un tiempo con nosotros, nos hablaban de la importancia de las preguntas. ¿Se acuerda? Era una de las maneras que el Señor Jesucristo enseñaba. ¿Quién dicen los hombres? ¿Qué sé yo? ¿Qué soy yo? ¿Quién de vosotros, teniendo 100 ovejas y pierde una, no deja las 99 en el campo y va a buscar a la que se perdió? Y si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, dice, ¿cuánto más vuestro Padre no dará buenas cosas a los que les piden? Dice, ¿quién dará a su hijo que le pide pan una serpiente? Las preguntas para hacernos reflexionar, pero algo que también utilizaba el Señor Jesucristo y que lo utiliza también con nosotros y que a veces se nos pasa de largo, hermanos, esas grandes enseñanzas, son las circunstancias por las cuales nosotros pasamos. Estoy completamente convencido, hermanos, que no son circunstancias fortuitas, circunstancias al azar que van sucediendo en nuestras vidas, ¿verdad? Qué mala suerte tuve. Si hubiera llegado un poquito antes, un poquito después, no hubiera sucedido esto. Sin embargo, son circunstancias en las que Jesús nos pone a todos nosotros para darnos una gran enseñanza, para que nuestra fe, nuestra confianza en Él sea probada y al final de aquello nosotros podamos obtener una gran enseñanza. Entonces yo no tengo la menor duda, hermanos, que estas cuestiones que están aquí escritas fueron realmente circunstancias en las que Jesús colocó a aquellos hombres para hacerles esta tremenda enseñanza. Le dice el Señor cuando terminó de predicar: Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes. Es una situación muy, podemos decir hasta de cierta manera un poco hilarante o chusca. Tenemos a un hombre de oficio carpintero, Jesús, hijo de José y María, carpintero de profesión, que su padre le había enseñado, su padre terrenal, le había enseñado ese oficio, que estaba como invitado en la barca de un experimentado pescador como lo era Simón, que toda su vida se había dedicado a eso, que tenía un negocio de pesca, que su barca era precisamente su negocio, podemos decir, su taller de trabajo. Habiendo trabajado toda la noche anterior, escuchando a aquel hombre que le dice: Pedro, porque no era una sugerencia o no era un consejo o te sugiero que hagas esto, sino básicamente era una orden del Señor Jesucristo: Pedro, deja la orilla, introdúcete mar adentro, deja la orilla y navega en aguas profundas. Este momento crucial, hermanos, en la vida del apóstol Pedro, donde el Señor lo estaba forzando, podemos decir de esta manera, literalmente forzando a que él tomara una decisión. El conflicto en la mente del apóstol Pedro es que él era un experimentado pescador y obviamente no conocía al Señor Jesús en su plenitud. Él sabía que era un maestro, porque le dice en el versículo 5, respondiendo Simón, le dijo: Maestro.
Había una consideración hacia Jesús como un hombre importante, como un rabino, como un hombre de autoridad a quien respetaba en gran manera. Había una lucha, un conflicto entre la confianza que había estado adquiriendo en Jesús y la confianza que él tenía en sí mismo como pescador. Y podemos mirar ese conflicto en las palabras del apóstol Pedro cuando le dice: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Maestro, la pesca se hace de noche, en primer lugar, y se hace a la orilla del mar, no a plena luz del día, mucho menos en las profundidades del agua. Pero porque tú lo dices en tu palabra, echaremos las redes. Esa débil confianza, hermanos, que tenía Pedro, Simón, una débil confianza aún en su vida personal, en su relación con Jesús. De esa débil confianza se agarró el apóstol Pedro, no sin muchas dificultades, luchando con la duda, con la incredulidad, para finalmente tomar esa gran decisión de obedecer al Señor en su palabra, porque tú lo dices. Si fuera cualquier otro carpintero, perdóname mis hermanos, si hubiera sido el hermano Enrique o Miguel, pues con todo lo que saben de carpintería, pero sus instrucciones para la pesca yo no las sigo. Pero porque eres tú, Señor, Maestro, tu palabra, echaré la red. El verso 6 y 7 nos habla de las consecuencias de la decisión del apóstol Pedro de obedecer al Señor Jesucristo. Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Si alguien quisiera, y de hecho los hay, que tratan de dar una explicación natural o lógica a estos acontecimientos. Sin embargo, el apóstol Pedro y quienes le acompañaban como pescadores profesionales, experimentados que eran, sabían que estaban ante un hecho sobrenatural. Que estaban en presencia, ya no les estaba resplandeciendo la luz de la verdad, de la palabra de Dios, que estaban en presencia de más que un maestro. Hace unos momentos les hablaba yo cómo estamos inundados, hermanos, porque tenemos que saber discernir cuando escuchamos una enseñanza o una predicación, si esa enseñanza está dirigida para mi persona, para levantarme el ánimo de una manera natural, para hacerme sentir bien. Como dice el Señor al profeta Jeremías: hay de los que anuncian paz, paz, cuando no hay paz. Enseñanzas centradas en el ser humano, antropocéntricas, que tenemos nosotros que saber discernir. Porque hay enseñanzas que parecen, hermanos, que son buenas enseñanzas, que están nutridas con textos bíblicos, con la palabra de Dios, mas sin embargo están dirigidas hacia nosotros, como la predicación que les mencionaba hace unos momentos, dirigida para levantarnos a nosotros el ánimo, para decirnos: hey, no te preocupes, todo está bien. Dios te ama, no hay de qué preocuparse.
Sigue tus caminos como estás viviendo. Pórtate bien únicamente, porque tú vales mucho. Tanto así que Dios envió a su Hijo para dar su vida por ti. Simplemente que la palabra de Dios nos dice todo lo contrario, que a pesar de la condición en la que nosotros estábamos, como dice Efesios 2, muertos en nuestros delitos y pecados, a pesar de esa situación, de esa condición, Dios envió a su Hijo para rescatarnos de nuestros pecados. Algo que nosotros debemos de entender, hermanos, es que sí, verdaderamente, porque es muy frágil, hermanos, muy frágil la frontera entre hablar de una verdad bíblica y una verdad a medias o una mentira disfrazada de verdad. Porque si yo le pregunto a usted, si yo le pregunto a Manuel, ¿cuánto vale para él su hija? Él no me va a decir que no tiene ningún valor, que no hay nada bueno en ella. Porque obviamente como seres humanos nosotros tenemos valor. Nos enfermamos, ¿verdad? Y buscamos la manera de poder estar bien, saludablemente, físicamente. Se enferman nuestros seres queridos y buscamos nosotros por todos los medios poderlos mantener fuertes, sanos, vivos. Por el hecho de que somos creación de Dios, que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Pero que en el camino nosotros perdimos esa semejanza, se distorsionó por causa del pecado. Lo que nosotros debemos de entender, que tenemos un estándar, hermanos, una medida, y que no la ponemos nosotros, los predicadores, para hacer sentir bien a las personas, porque nosotros podemos poner una medida que nosotros podemos entrar ahí cómodamente. Pero la medida es esta, la palabra de Dios, cómo Dios nos ve realmente. Esa es nuestra medida. Entonces nosotros les podemos y les debemos de decir a nuestros hijos que tienen un valor tremendo para nosotros, que estaríamos dispuestos a dar nuestras propias vidas para que ellos estén bien en este mundo, que estaríamos dispuestos a hacer lo que sea para que no sufran desmedidamente en este mundo. Pero también tenemos el deber de decirles, hermanos, que hay en ellos algo en su corazón que se llama pecado y que tarde o temprano les va a jugar una mala pasada. Y que si nosotros les decimos que todo está bien, entonces cuando vengan los tiempos malos, ay de nosotros, que no conocemos la verdad de la palabra de Dios, porque nos han dicho que Dios nos ama. Como estemos, hagamos lo que hagamos, que tenemos un gran valor delante de Dios. Pero como miramos aquí, hermano, la experiencia de este hombre, de Simón, al observar aquel milagro, aquella maravilla, tal vez no tan impresionante como el resucitar a un muerto, pero repito, él sabía lo que estaba mirando y sabía que estaba ante un hecho sobrenatural de parte de Dios. El verso 8 dice, viendo esto, Simón, Pedro, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Usted puede encontrar referencias en libros, en internet. Si usted va con un psicólogo, le va a decir que lo peor que usted puede hacer es hablar de esta manera de sí mismo.
Lamentablemente no podemos decir únicamente un psicólogo. Si tenemos la desventura de encontrarnos con un falso maestro, con un predicador que lo que quiere es ganarse las simpatías de las personas, porque eso es lo que ese hombre estaba diciendo en esa enseñanza que yo estaba escuchando. Menospreciando a quienes oramos de esta manera y decimos: Señor, no soy digno de ti, soy indigno, soy pecador. Mientras este hombre decía esto, yo recordaba la parábola del fariseo y el publicano. Como el fariseo decía: Señor, te doy gracias porque oro 3 veces al día, ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que tengo. Doy gracias porque no soy como este publicano pecador. Como el otro hombre, lejos del altar porque no se sentía digno, decía: Señor, sé propicio a mí, pecador. Al preguntar al Señor quién de los dos salió justificado, no tuvieron otra los fariseos que responder: el publicano. Es que bíblicamente no tenemos argumentos para decir lo contrario, hermanos. Esto que puede sonar duro, ríspido para el ser humano aceptar esta verdad, quienes podemos pasar por ahí sabemos que es una bendición, porque sabemos que el Señor no nos va a dejar así, pero que es una necesidad que nosotros lleguemos a esa conclusión. Pero ¿cómo es que nosotros podemos llegar a esa conclusión y poder decir como el apóstol Pedro, como Simón, caer de rodillas ante Jesús y decir: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador? Es cuando le resplandeció la verdad del Evangelio y de la persona que él tenía enfrente. Notemos que ya no le dice maestro, le dice Señor. En su confesión de labios, de actitud, de cuerpo, de rodillas, de adoración, de reconocimiento en quién era él. ¿Por qué apártate de mí? No quería saber nada del Señor, no quería tener comunión con él, no, porque le había resplandecido quién verdaderamente era aquel que estaba enfrente de él. Todos nosotros debemos de conocer esa gran verdad. El poder identificar, hermanos, el poder saber delante de la presencia de quién estamos. Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Yo le puedo dar testimonio, hermanos. Cuando uno pronuncia esas palabras es una gran bendición delante de Dios. Cuando nosotros reconocemos nuestra condición delante de Él y al mismo tiempo reconocemos quién es Él, entonces viene a nuestra realidad completa, total, nuestra realidad material, nuestra realidad natural, nuestra realidad espiritual, que estamos perdidos delante de Él y que no nos sentimos dignos, hermanos, de aquel hombre maravilloso, de Jesús. Pero enseguida esa misma palabra, la misma palabra de Dios que nos dice que Él pagó un precio de sangre por nosotros, para nosotros que éramos indignos, nosotros pudiéramos tener esa dignidad de poder entrar en su presencia. Pero siempre, hermanos, reconociendo que esa dignidad no nos pertenece.
que no es una justicia intrínseca del ser humano, que es una justicia que ha sido puesta sobre nosotros, que es la justicia de Jesús, que a pesar de que nosotros no somos dignos, a Él, su gracia y su misericordia le plació poner toda su bondad, toda su benignidad y toda su dignidad sobre nosotros, hombres pecadores y viles. Si llegamos a tergiversar la palabra de Dios cuando nos vamos al otro extremo, al decir que somos indignos, que somos viles y pecadores y que seguimos en esa condición como hombres naturales. Pero debemos de entender esto, hermanos, como hijos de Dios, que todo lo que somos y que todo lo que tenemos es gracias a Él. Que debajo de esa gran capa, de esa gran losa inmensa que es la gracia y la misericordia de Dios, se encuentra un hombre pecador, que ha sido receptor del gran amor de Dios. Al estar escuchando aquellas palabras, honestamente entra una desesperación al estar escuchando aquello, que las personas estén escuchando cuánto vales para Dios. Perdónenme, hermanos, creo que lo he explicado de alguna manera. Tenemos valor, pero no el suficiente como para llenar las expectativas de Dios. Esa es una realidad que el apóstol Pedro estaba experimentando en su propia experiencia personal. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Estamos hablando no de un temor que aparta al hombre de Dios, un temor que nos expulsa, un temor que nos pinta una raya para que nosotros no podamos acercarnos más. Estamos hablando de un temor reverente, de un respeto, de una reverencia que nos atrae como imán a aquella persona. Pero con lo que nos atrae con esa actitud que estaban estos hombres experimentando, como en Marcos capítulo 4, en la tempestad, en la tormenta, en este mismo lago de Genezaret, el mar de Galilea, cuando aquellos hombres pasaron aquella tormenta con Jesús en la barca dormido. Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Jesús se despertó, le dijo a la mar, calla y enmudece. Después que aquello se hubo calmado, aquellos hombres quedaron asombrados y se preguntaban, ¿quién es este hombre que aún el mar y los vientos le obedecen? Sin embargo, fascinados de andar con él, de seguirle a él, porque se les estaba revelando quién era Jesús, el Hijo de Dios. Esta petición esta orden que le da el Señor a Pedro, a Simón, cuando le dice, Pedro, Simón, boga mar adentro. Deja la orilla del mar e introdúcete en aguas profundas. Esta es la enseñanza, hermanos, esencial, específica para los discípulos del Señor que estaban con Él en aquel momento. Creo firmemente que esa es la enseñanza para la iglesia y para todos nosotros.
Simón, sal de tu zona de confort, de tu comodidad, donde tú te sientes seguro, y navega a aguas profundas. El conflicto que tenía el apóstol Pedro era porque él sabía la manera de pescar, lo había hecho toda su vida prácticamente. Habían lavado las redes porque otro día iban a intentarlo de nuevo. Los dos llamados anteriores fue algo similar. Sentían simpatías por aquel hombre, sentían hasta un cierto respeto por Jesús, pero no habían comprometido sus vidas porque no les había resplandecido la luz del Evangelio totalmente en presencia de a quién estaban. ¿Quién era él? ¿Y quién eran ellos? Nosotros recibimos un llamado un día a entregar nuestras vidas a Jesús, ¿no es cierto? Y yo me pregunto si desde el primer día que nosotros tomamos el arado, desde ese momento hemos sido cristianos radicales, comprometidos, entregados a Dios. Yo por mi parte le respondería que no ha sido así. Pero que en el transcurso de los años, de mi caminar como creyente, como hijo de Dios, que el Señor sigue utilizando sus mismas técnicas, por decirlo así, poniéndonos en circunstancias en donde Dios nos forza a que nosotros tomemos una decisión. O confiamos en lo que nosotros sabemos, en lo que nosotros somos, o confiamos en Él. La inamovilidad, el conformismo, como esta frase que dicen, el statu quo. Eso no significa ser neutral, hermanos. Eso no significa por el momento voy a estar, como dicen, ¿verdad? Los americanos, stand by. Eso significa un no voy a confiar en ti por el momento. Voy a confiar más en mi criterio, en lo que yo sé, en lo que mis ojos ven. Continuamente el Señor, hermano, nos está llamando a nosotros a dejar nuestra área de confort. Podemos ser padres de familia, hermanos, responsables, honestos, hombres íntegros, de familia, fieles en nuestros matrimonios, trabajadores. Pueden ser mujeres, amas de casa, buenos muchachos, buenas muchachas. Vamos los domingos a la iglesia. De repente le hablamos a alguien de la palabra de Dios, lo evangelizamos. Sin embargo, eso no es el total de la vida cristiana. Vamos por la vida, hermanos, sin muchos contratiempos, los normales de la vida, los cotidianos que todos los seres humanos que caminamos por este mundo pasamos. Unos más, otros menos. Pero dentro de nosotros sabemos que un compromiso más firme con el Señor nos va a acarrear algunos problemas. Lo intuimos, lo sabemos porque lo hemos escuchado en la palabra de Dios, lo hemos leído. Dijo el Señor, yo no he venido a traer paz sino espada. He venido a poner disensión entre el padre y sus hijos, entre la nuera y su suegra. Y dentro de una misma casa habrá división,
Obviamente el Señor Jesucristo está hablando a aquellos que abrazan la fe de una manera total y radical. Van a tener dificultades, van a tener problemas aún en sus propias casas, porque han tomado un compromiso, han decidido seguir al Señor, cuéstele los que les cueste, han decidido dejar la orilla y bogar mar adentro. No es malo, hermanos, al contrario, debemos de tener cristianos, hombres y mujeres íntegros, buenos padres de familia, madres de familia, trabajadores, amas de casa, trabajadoras, buenos cristianos que asistimos con regularidad a la iglesia. Pero cuando tú has conocido a Jesús, su verdadera naturaleza, tú sabes que no es suficiente. Como hijo de Dios, seguramente te has encontrado en circunstancias en las que Dios te ha puesto para forzarte que tú tomes una decisión. O me quedo así, o me despego de la orilla para entrar en aguas profundas. Hará algunos 20 años, 20 y tantos años atrás, yo recién había entrado a mi trabajo, que tengo hasta el día de hoy. Un trabajo donde voy de lunes a viernes y salgo a la 1 de la tarde. Y yo recuerdo que el tiempo restante yo lo aprovechaba para cruzar la frontera y para ganar unas cuantas monedas más. Pero yo sentía en mi corazón, obviamente no audiblemente, pero sentía el llamado del Señor a dejar esa zona de confort, esa comodidad. De vivir para mí, de trabajar, de suplir las necesidades de mi familia, es correcto. Pero sentía la espada, hermanos, ahí clavada en mi corazón. Y sabes una cosa, no atendía la voz de Dios. Tenemos nuestros propios argumentos, ¿verdad? Como casi como si le dijéramos al Señor, Maestro, es que si tú supieras, no puedo hacer eso por el momento. Literalmente yo le estaba diciendo, Señor, no confío en ti. Quiero confiar en mis propias decisiones y en mi sentido común. Fueron los años más oscuros de mi vida, hermanos, como cristiano, como creyente. Fue una circunstancia donde el Señor me puso para que yo pudiera reaccionar y Él forzarme a tomar una decisión. A miles de kilómetros, miles y miles de kilómetros de aquí, afligido y derrotado, yo le dije, Señor, te voy a servir. En cuanto llegue a la ciudad de Mexicali, te voy a servir y voy a renunciar a aquellas cosas en las que estaba yo afanado. Las cosas que yo buscaba materialmente, hermanos, y que nunca pude lograr. Y no le estoy hablando del evangelio de la prosperidad, pero Dios a su debido tiempo se encargó de suplir las necesidades que teníamos. ¿Cuántas veces has sentido en tu corazón, hermano? Porque esto de dejar la orilla y tomar aguas profundas no se trata únicamente de nuestro servicio externo, sino que hablamos primeramente de nuestra relación personal con el Señor.
¿Cuánto tiempo pasamos en la presencia de Dios en oración? ¿Cuánto tiempo pasamos buscando el rostro del Señor en el estudio de la palabra de Dios? En aquella época pasaron muchos meses que yo posara mi vista sobre la Escritura. Pasaron muchos meses en donde yo me quería de repente arrodillar para orar a Dios y no podía, porque había tomado una decisión de confiar en mis propias fuerzas. Pero salir de tu zona de confort, hermanos, implica primeramente que tú navegues en aguas profundas en tu relación con el Señor. Y no estamos hablando únicamente de palabras, de oración, porque podemos orar todos los días, podemos leer la Biblia todos los días, pero lo podemos hacer de una manera externa, como algo que tenemos que hacer. Pero cuando nosotros buscamos a Dios en la intimidad, en lo secreto, como el Señor les dice a sus discípulos, no sean como los hipócritas que aman el orar en las sinagogas o en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Pero tú, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Dejemos la orilla, hermanos, y profundicémonos en nuestra relación con el Señor. Esforcémonos en nuestra vida cristiana para cambiar, hermanos, nuestras actitudes, nuestro carácter, nuestra manera de ser. Así soy yo, es la manera que Dios me hizo. Esto es quedarte en la orilla, lamentándote de una situación en la que Dios no es el deseo que tú permanezcas ahí, sino que tienes que hacer un esfuerzo, hermano, para despegarte de ahí, salir de esa zona de confort. Si me hablan ustedes de carácter, hermano, ¿cómo me fue difícil? Las puertas de madera de mi casa eran testigos de mi lucha con mi carácter. Pero me afligí y lloraba porque un cristiano no puede desear permanecer en esa situación. Es entonces cuando escuchamos la voz del Señor diciendo, salte de ahí y navega en aguas profundas. El compromiso con el Señor, hermanos, con la comunión con Dios. El compromiso, hermanos, con la iglesia, con la congregación. Hablaba hace unos momentos de que no podemos nosotros sacar enseñanzas alegóricas de aquí, simbólicas. Pero creo que podemos nosotros tomar este ejemplo, cuando dice en el verso 6, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Primeramente el apóstol Pedro con sus trabajadores echaron la red. No fue él solo, tenía sus trabajadores. Era tanta la pesca milagrosa que tuvieron que llamar a la otra barca que se había quedado en la orilla. Porque somos un cuerpo, hermano, somos una iglesia. Y para esto se requiere compromiso. A veces nos preguntamos nosotros, es una de nuestras grandes oraciones y nuestros
grandes luchas, porque quisiéramos nosotros que las personas con las que nosotros tratamos se convirtieran al Señor. Les hablamos del Evangelio, les ministramos y les enseñamos. Y miramos que la gran mayoría de ellos no se convierten al Señor. Entonces nos preguntamos qué es lo que estará pasando y buscamos posibles explicaciones. Bueno, es que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Es que pues el Señor dijo, ¿no? Cuando le preguntaron, ¿son muchos los que se salvan o son pocos? Después de esta experiencia, el apóstol Pedro en el libro de los Hechos predicó su primer mensaje. 5,000 personas respondieron a él. Tal vez no hemos sido efectivos, hermanos, en nuestros ministerios. Y hablo en términos generales partiendo desde aquí. Tal vez no hemos sido efectivos con nuestros hijos, nuestra familia, porque no hemos estado dispuestos a, lo quiero decir de otra manera, a pagar un precio. Si escuchamos la historia de éxito de las personas que están en el mundo, atletas, artistas, profesionistas, ¿cómo es que has alcanzado el éxito? ¿Cómo es que has prosperado? ¿Cómo es que te ha ido bien? Es que no ha sido fácil, es que tuve que salir de mi zona de confort, tuve que estar dispuesto a pagar un precio y por eso estoy donde estoy. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, si estamos convencidos que las cosas de las que nosotros estamos tratando son eternas? Que estamos trabajando para resultados eternos. Que están en juego, hermanos, las almas de hombres y mujeres amados por nosotros. Almas aún de hombres y mujeres que no conocemos. Por eso el llamado del Señor fue radical, es radical y sigue siendo radical. Y así mismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, versos 10 y 11. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Una respuesta radical para un llamado radical. Yo no puedo esperar, hermano, ser fructífero y tener, en el buen sentido de la palabra, éxito en mi ministerio como esposo, como padre de familia, como pastor, si persisto en mantenerme en mi zona de confort. Ser un pastor que me conforme a traer un buen sermón cada domingo, a tener una imagen de integridad delante de las personas, ciertos testimonios, cierta fama, pero anclado a la orilla del mar. No podemos ninguno de nosotros, hermanos, aspirar a una pesca milagrosa si no estamos dispuestos a atender la voz del Señor. Esta experiencia de este hombre, Simón, sin duda alguna que cambió su vida radicalmente. Es importante que nosotros miremos
Una situación progresiva la del apóstol Pedro en sus tratos con el Señor. Los demás discípulos también. Cuando miramos el testimonio del apóstol Pablo, podemos mirar una conversión, diría yo, única. Por lo menos en lo que nosotros miramos en la palabra de Dios. Una conversión instantánea, un compromiso instantáneo, una radicalización en su entrega instantánea. Pero la verdad de las cosas es que en su gran mayoría no es así. Que estamos en un proceso de convencimiento. Algunos de recibir al Señor como su Salvador por primera vez. Y otros para consagrar sus vidas de una manera definitiva al Señor. Que fue una